Ya recibimos a Silvia Bonilla esta mañana. Ella es doctora en ciencias biológicas, es experta en el tema cianobacterias, trabaja en la Facultad de Ciencias en la UDELAR. Muchas gracias, Silvia, por acompañarnos esta mañana. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, y este sería el otro gran tema, ¿no? Está lo electoral y está el tema de la temporada, del verano, de las playas y de las cianobacterias. Lamentablemente pasó a ser un tema de gran preocupación para los uruguayos. Es un fenómeno inevitable para esta temporada. Bueno, va a depender mucho de cómo venga, digamos, el verano en términos de lluvias o en términos climáticos, ¿verdad? Pero la situación de las cianobacterias sí es un problema que está establecido en el país y que vamos a tener recurrentemente floraciones en las playas, de mayor o de menor magnitud, ¿verdad? El verano anterior fue excepcionalmente importante. Silvia, yo recuerdo siempre las cianobacterias, así como las aguavivas, que son 24 48 horas, ¿no? Que hay esa cierta incomodidad y después uno desarrolla su verano normalmente. El año pasado, como tú decías, fue un récord. Todavía no se sabe entonces si este va a repetir lo del año pasado o volveremos a la normalidad, y ese fue un caso absolutamente puntual. El año pasado hubo un fenómeno muy importante y particular del año pasado porque hubieron muchas lluvias en la cuenca y un arrastre muy importante de aguas del río Uruguay que trajeron floraciones de cianobacterias que se habían desarrollado en los embalses, por ejemplo, de Río Negro y de Río Uruguay. Entonces esa gran cantidad de cianobacterias vinieron arrastradas y siguieron creciendo también en su pasaje por el Río de la Plata. La población recordará que el agua en las playas estaba excepcionalmente dulce, ¿no? Incluso hacia el este la salinidad era muy baja porque había un aporte muy importante de agua límnica que venía de los ríos. Para este verano se prevén una menor cantidad de lluvias, pero va a depender un poco, de exactamente ese fenómeno, hasta dónde pueden ser arrastradas nuevamente y hasta dónde no. Probablemente sea menor, pero ahora, es probable que aparezcan. Sí. ¿Nos tenemos que acostumbrar a depender de las lluvias? ¿O año a año podemos hacer algo para que la dependencia de si eventualmente llueve mucho o llueve poco no nos afecte tanto? Claro, sí. En realidad podemos ver el fenómeno en dos niveles o en dos escalas. Una escala más local que implicaría qué es lo que podemos hacer y una escala macro global que implica el clima, donde no lo podemos controlar, ¿verdad? Si tenemos, según las predicciones de cambio climático, se espera una alteración en el patrón de lluvias para esta región, bueno, probablemente eso no lo vamos a poder modificar nosotros en un plazo mediano, en un plazo corto, tal vez nunca. Pero sí, ¿qué son los factores que hacen que las cianobacterias estén presentes en el país y que estén desarrollándose y creciendo en tanta cantidad? Cuando están en baja abundancia son normales, ¿verdad? Y forman parte del fitoplancton normalmente. Pero cuando crecen en esas cantidades, es como, podemos hacer una analogía con la enfermedad. Es como tener fiebre, ¿verdad? Si yo tengo fiebre, es un síntoma de que hay algo que está mal. Tengo un problema. ¿Qué es lo que está mal en el país? Bueno, no, pero no todo, no todo, solamente en el caso de cianobacterias. No, tenemos un ratito, ¿no? Hasta la... Acotándonos al tema de los ríos. Al agua, ahí está, acotándonos al tema del agua. Lo que nos están indicando en las cianobacterias en esa alta cantidad es que hay un problema en el agua. Y el problema en el agua es la contaminación que tiene el agua. En particular la contaminación por una sobrecarga de nutrientes. Esos nutrientes son como los minerales que nosotros le agregamos a las plantas en nuestras casas para que crezcan, ¿verdad? Es como un fertilizante. Entonces, al tener aguas con alta concentración de esos minerales, las cianobacterias pueden crecer mucho y rápidamente. ¿Es correcto pensar en contaminación? Sí. Es que tenemos nuestras aguas contaminadas, porque uno habla de nutrientes y es como que se suaviza, ¿no? El fenómeno de nutrientes, no, es contaminación. Es un tipo de contaminación, porque es un aporte en alta concentración que no es natural. Obviamente que el agua tiene nutrientes naturalmente, pero cuando hay un aporte por una actividad antrópica, una actividad humana, artificial al agua en alta cantidad, es contaminación. Bien. Es un tipo de contaminación. Y una planta como UPM2, con la dimensión que va a tener sobre un río ya con estas características de contaminación, como el Río Negro, en su situación bastante dramática, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, en realidad el Río Negro está extremadamente comprometido con este tema y hay un gran desarrollo de floraciones de cianobacterias en los tres embalses, particularmente en Bonete y en Palmar, que ocurren en verano y no solamente en verano. Hemos encontrado floraciones en otras épocas del año.
Entonces, el aporte de más nutrientes o de agua de mayor temperatura son factores que podrían favorecer o intensificar el crecimiento de las cianobacterias. Eso sí. Tuvimos un año, ¿no? Desde el verano pasado, casi un año todavía, ¿no? Un año para ver qué hacíamos. ¿Se puede hacer algo con respecto a las cianobacterias? Porque al país le va el turismo, nada más y nada menos, más allá del disfrute que podemos tener nosotros, que es necesario. Es una industria, la mayor industria tal vez del país. ¿Se puede o se va a hacer algo? Claro. Sí, hay muchas cosas que pueden afectar las cianobacterias aparte del turismo, ¿verdad? El agua que se potabiliza, incluso el agua que se utiliza como abrevadero para el ganado o que se utiliza para la acuicultura, etcétera, etcétera. Sí, se pueden tomar muchas medidas. Hay una gran cantidad de medidas que nos competen a nosotros, Uruguay. Hay otras medidas que obviamente afectan a la región, porque no nos olvidemos, por ejemplo, Río Uruguay, hay todo un tramo importante de Río Uruguay que no pertenece a nuestro país, ¿verdad? Entonces ahí implican acciones conjuntas. Ahora, todo lo que puede hacer la disminución de los nutrientes, estos elementos fósforo y nitrógeno que llegan al agua en el territorio nacional, sí se pueden tomar medidas. ¿Y se tomaron? Se han comenzado a tomar medidas. Un caso claro es en Cuenca Santa Lucía, que se hizo un programa de una batería de medidas que se han implementado. Lo importante a tener en cuenta es que todas las medidas que se tomen, que puedan ser la reducción directa del aporte de nutrientes al agua, por ejemplo, la generación de un monte ripario que impida que lleguen los nutrientes al agua, medidas que impidan o minimicen la erosión de vegetación entre ese campo, por ejemplo, exactamente. Y ese río que amortigüe. Como una zona buffer que amortigüe la llegada de nutrientes. Hay una serie de medidas que tienden a minimizar la erosión del suelo, etcétera, etcétera. Ahora, pensémoslo como una enfermedad. Si nosotros estamos enfermos y nos mandan un tratamiento, debemos hacerlo hasta el final y hacer un seguimiento, ¿verdad? Entonces, al momento, digamos que todavía falta tiempo para ver la recuperación de ese ecosistema. Las medidas se tienen que sostener en el tiempo, se están haciendo y, bueno, los resultados se ven a mediano plazo, en realidad. ¿Se está fiscalizando, por ejemplo, a productores, por decir algo, que puedan estar, bueno, infringiendo las medidas para poder... Claro. Hay fiscalización de la universidad, los detalles de la fiscalización del día a día los desconocemos, pero existe una fiscalización. Usted hizo algunos comentarios días pasados vinculados al tema de la ley de riego. Que la ley de riego, la verdad, no siempre, sobre todo acá en Montevideo, tenemos mucha noción del impacto que tiene. Fue una ley polémica porque supuestamente tiene como objetivo mejorar la producción de alimentos, acumular agua para los momentos de sequía y que sea más intensiva la producción de alimentos en nuestro país, lo cual parece ser un fin bastante loable. Ahora, también ha tenido muchos detractores, diciendo que podía llegar a generar una situación desde el punto de vista medioambiental más complicada. ¿Cuál es la visión que tiene usted acerca del impacto que eventualmente podría tener la ley de riego, que, entre otras cosas, significa la proliferación de embalses de agua? Con respecto a este tema puntual que estamos discutiendo, el embalsar un curso de agua que corre puede favorecer, sí, la formación de floraciones, como le llamamos nosotros, ¿verdad?, de estas cianobacterias. ¿Por qué? Porque si el agua que corre tiene una carga muy importante de nutrientes y yo, digamos, hago un embalse y el agua queda quieta, podemos hablar de agua estancada, que no ¿verdad? Corre. Que no corre, exactamente, vamos a tener condiciones como fuera un caldo de cultivo. Ya tengo muchos nutrientes, el agua queda quieta, llega el verano, hay calor, hay mucha luz y estos organismos pueden crecer y desarrollarse en gran abundancia. O sea que las condiciones de embalsamiento de cursos de aguas que corren puede tener cambios muy importantes que favorezcan, sí, el desarrollo de floración. Conversamos el otro día con un químico farmacéutico e investigador y él nos decía que en otros países se están utilizando ultrasonido para esto. Sí, ¿Estás al tanto de esto? Sí, claro. En realidad, para combatir las cianobacterias. Claro, en realidad con respecto a las medidas, siempre es más fácil e incluso hasta más económico prevenir que curar, ¿verdad? Nosotros estamos curando, obviamente. Claro, entonces, pero en realidad la idea sería tomar varias medidas de prevención o medidas
de mitigación cuando las situaciones ya están establecidas, pero al mismo tiempo tenemos que tomar medidas que reduzcan las condiciones actuales que favorecen su desarrollo. O sea, hay que ir por los dos lados. En cuanto a las medidas de mitigación o de corrección, una puede ser el ultrasonido. Los resultados son bastante desparejos, son metodologías que aún se encuentran en etapa más o menos de investigación y también depende del tamaño del cuerpo de agua, ¿verdad? No es lo mismo un pequeño lago o un estanque que un gran embalse como, no sé, el embalse Bonete, por ejemplo. Entonces, depende el tipo de ecosistema, depende el uso que se haga, depende qué tipo de cianobacterias estén, porque hay una enorme variedad de cianobacterias, no es todas igual. Las respuestas a un tipo de medidas como esas puede ser útil o no. Bien, es interesante, ¿no? Cómo vamos aprendiendo que estas cianobacterias se desarrollan en agua dulce, con baja salinidad, es decir, esto en aguas oceánicas no pasa. No, claro, no, en aguas oceánicas... Donde se mezclan, sí. Claro, que nos pasa en Punta del Este, por ejemplo, en esa zona donde todavía se mezclan la agua oceánica con... Sí, las cianobacterias toleran cierta salinidad. Sí, cierta salinidad. Estas floraciones son de agua dulce y algunas especies toleran una baja salinidad. Lo que me preocupa es el tema además de la salud, porque digo, son tóxicas. Sí, son tóxicas. Y además tú decías, hasta me preocupa, recién lo explicabas, el agua potable que se compromete con esta situación. El agua de OCE, ¿no? A ver si nos puedes dar un poco más de información al respecto. Bueno, nosotros siempre decimos que las cianobacterias son culpables hasta que demuestren lo contrario, porque en realidad pueden producir toxinas diversas en distintos momentos e incluso se supone que hay cantidad de toxinas que aún no están descubiertas que producen las cianobacterias. Entonces, una alta biomasa de cianobacterias siempre debe estar acompañada de una alerta en para qué se va a usar el agua y hacia la población en el uso o en el acceso al agua, siempre, como una precaución con respecto a lo que pueda hacer la salud. Bien, pero para OCE, por ejemplo, ¿en qué situación se encuentra cuando aparecen estas cianobacterias de los lugares donde justamente trata el agua, ¿no? Para potabilizarla. Bueno, la OCE tiene un sistema de monitoreo intensivo muy importante con un equipo de técnicos que trabajan permanentemente monitoreando el fitoplancton de toda la cuenca y de las zonas donde ellos toman agua para potabilizar. Entonces tienen que más químicos, requieren más químicos para el agua. Por supuesto, sí, claro. En el caso que apareciera una floración importante, sí, se requiere tomar medidas de corrección, digamos, a la hora de tratar el agua. Después hablabas de una página interesante que quizás en algún momento la podemos buscar, de la propia Intendencia de Montevideo, que tiene una página específica para alertar, ¿verdad?, a los montevideanos, a los uruguayos, sobre el tema playas, cianobacterias, medidas a tomar en cuenta, ¿no? Sí, en la Intendencia ha trabajado desde hace muchos años en un programa muy interesante, implementando alertas para la población en la playa, ¿no? Con la bandera sanitaria. ¿La tecnología satelital que van a utilizar va a funcionar para eso? La tecnología satelital es una nueva tecnología que se está implementando en muchos lugares en el mundo y se ha comenzado a probar en Uruguay. Se está trabajando en distintas instituciones en el tema y puede ser una excelente herramienta así digamos, de apoyo para alertar o para tomar medidas de prevención a la población, sobre todo los usuarios directos en el caso de las playas. Perfecto. Lo último, la exposición creo va en línea con lo que preguntaba Sole. El tema de la exposición de la piel a las cianobacterias, porque no todo el mundo no se mete al agua cuando hay cianobacterias, esa es la realidad. Sí. ¿Cuál es el riesgo que se corre? Bueno, en realidad, si hay una floración de cianobacterias, y en el caso de Montevideo hay una bandera sanitaria, yo le diría a la gente que no se metiera al agua, ¿no? Como lo recomiendan los guardavidas y como ahora hay un nuevo programa implementado por Dinama para guardavidas de otras playas, se llama un protocolo de actuación, o también para alertar a la población y poder identificar esos que se llaman espumas, ¿verdad?, cuando están muy acumuladas. La primera consecuencia puede ser efectos en la piel, por ejemplo, ardor en la piel, los sarpullidos, o efectos en las mucosas, irritación en las mucosas, porque muchas cianobacterias, casi todas, tienen dermatotoxinas, o sea, toxinas que afectan a la piel, son toxinas de baja peligrosidad, pero que pueden tener efectos importantes en ese sentido, sobre todo en los niños. Tiene que hablar los ojos. Claro, ahí está, exactamente. Sí. Bien, bueno, es inevitable entonces verlas en las playas, digo, porque hablábamos también de qué tanto se pudo hacer en este tiempo, desde la pasada temporada a esta, para poder un poco prevenir, impedir este fenómeno. La realidad es que probablemente nos veamos afectados como la temporada anterior, o en realidad todavía no se puede decir eso.
Va a depender un poco de los factores, digamos, macro o de escala más regional con respecto a los patrones de lluvias. Se esperaría que no fuera, claro, peor, porque más arrastra lo que se viene de la región. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Especialmente, por ejemplo, las floraciones que se generan en los embalses de Río Negro y de Río Uruguay, por ejemplo, vienen arrastradas. Sería de esperar que no fuera la misma situación del año pasado, pero algunas van a aparecer. Ahí ya no puedo predecir. Y darnos la tranquilidad, Bonilla, desde que la Facultad de Ciencias están trabajando con todas las posibilidades para poder combatirlo, ¿no? Sí. Para empezar a prevenir, como decís vos, pero para también empezar a amortiguar el efecto. Claro, son los procesos de cambio, digamos, para intentar reducir, cambiar, revertir la situación que hay a nivel país, son de mediano y de largo plazo y de bloque regional. Sí, y además, sí, la Facultad de Ciencias está trabajando intensivamente en este tema hace ya unos cuantos años. No solamente la Facultad de Ciencias, hay grupos de la universidad que están trabajando también en Rocha, por ejemplo, con este tema. También estamos trabajando en coordinación con otras instituciones. Hay muchas instituciones involucradas y felizmente hay una buena coordinación de trabajo entre distintas instituciones, DINAMA, OCE, el LATU incluso. Silvia Bonilla, doctora en Ciencias Biológicas, gracias por habernos acompañado esta mañana sobre este fenómeno que tanto nos preocupa y ocupa a los uruguayos.